En esta ocasión traigo una especie de segunda parte de lo que fue el tutorial que hice de estabilización de planos con el mejor tracker que hay dentro de DaVinci, el Tracker 3D. Pero en esta ocasión os voy a ofrecer una alternativa para estabilizar planos que no exige que tengáis la versión de pago. Esto es, no vamos a usar el Tracker 3D, sino que vamos a usar el Tracker 2D, pero con un truco. En vez de usar simplemente el Tracker 2D, voy a usar herramientas que ha desarrollado la comunidad de Fusion para facilitarnos el trabajo. Lo que vamos a ver es cómo, usando esas herramientas gratuitas que funcionan tanto en DaVinci como en Fusion, voy a poder arreglar esto. Dos planos, donde hay una intención de movimiento de cámara, pero que no me ha quedado bien. Este plano corresponde a un anuncio que hice para una cerveza de Carabanchel, que os recomiendo, que se llama cerveza Patanel. Y este plano no es tan inestable, pero tiene otro defecto, que es que el movimiento está mal arrancado. Esto es, mi intención es que pareciera un movimiento único hasta llegar a que el personaje deje este post-it en pantalla. Pero si os fijáis, aquí a la derecha del plano hay como una salida en falso y en general el movimiento no me ha quedado muy bonito. Una vez hayamos arreglado estos planos, lo que podemos encontrarnos es que, por ejemplo, este, y así me dará una sensación de movimiento uniforme, mucho más elegante, y el otro ha quedado perfectamente estabilizado y además he podido colocar un texto que aparentemente está traqueado. Dentro del material del curso tendréis estos dos planos para bajaros y las composiciones con las cuales he conseguido corregir el defecto, por si queréis saltaros toda mi explicación e ir directamente a analizar los nodos. Antes de poder abrir esas composiciones, necesitaréis descargaros estos nodos, el Tracker Plus y el FlexiTrack. ¿Y cómo se obtienen esas herramientas? Es fácil. Para ello tendréis que ir al foro de Stick Underwater, filete bajo el agua. Dentro de esta página está el WSAC-less Forum, que os recomiendo que consultéis porque ahí están los mejores operadores de Fusion del mundo. Y lo que es más interesante y para lo que viene en el caso de hoy, tendremos acceso a Reactor. ¿Y qué es Reactor? Reactor es un repositorio de herramientas que ha desarrollado la comunidad para mejorar Fusion. Si queréis usar esas herramientas, simplemente tenéis que ir a Reactor dentro de Stick Underwater y os bajáis el Reactor Installer. Reactor Installer es un archivito que pesa muy poco, con la terminación .lua, que una vez lo tengáis podéis simplemente arrastrarlo aquí dentro al espacio nodal y eso activará Reactor. Una vez tengáis esto, y es algo que podéis hacer tanto en Fusion Standalone, como veis que tengo aquí abierto, o en DaVinci, una vez hayáis instalado Reactor, en el caso de DaVinci podréis acceder a Reactor aquí, en Workspace, Scripts, y podéis abrir este repositorio. Una vez abierto, tendréis acceso a todo lo que la comunidad ha hecho en cuanto a herramientas y simplemente buscar las que vamos a usar en el ejercicio de hoy. Que ya os digo que no son muchas. Es un Tracker Plus, que es una variación del Tracker 2D, y un FlexTrack, pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Aunque en DaVinci sea un menú oculto, en Fusion es directamente una columna. Esta que veis que tengo aquí, Reactor, pero el funcionamiento es más o menos el mismo. Y de hecho, una vez instalado algo dentro de Fusion, lo tendréis probablemente accesible dentro de DaVinci. En los próximos tutoriales que tengo planeados, voy a estar usando frecuentemente estas herramientas de Reactor. Así que no es mala idea que os instaléis Reactor. Y también os sugiero que os apuntéis al canal de Discord, donde veréis que los desarrolladores comentan las herramientas que están programando y piden feedback de la comunidad. ¿Por qué no dárselo? En esta primera práctica os llamo la atención sobre el hecho de que el plano con el que voy a trabajar es más corto que el que tenéis en el material descargable. Veréis en el factor trim que mi plano empieza en el fotograma 200 y acaba en el 298, con lo cual es más corto que la toma en bruto y me da una duración de 98 fotogramas, pero mi composición ahora mismo tiene 1000 fotogramas de duración. No lo necesito tan largo, voy a darle la misma duración que en mi metraje. Una vez tengo esto, podemos apreciar de forma evidente lo irregular del movimiento de cámara y vamos a empezar a corregirlo. Para ello, voy a llamar al Tracker Plus. Una pequeña nota. Este ejercicio podría ser perfectamente resoluble
simplemente usando el tracker normal. Lo que pasa es que ya por estándar siempre acudo al tracker plus. Si estáis acostumbrados a usar el tracker normal, veréis que la interfaz es prácticamente igual. Su mayor diferencia son estos dos botones. Track single frame backward, track single frame forward. Y eso es porque muchas veces cuando intentamos traquear un plano, a veces nos interesa no que intente traquear todo el plano, sino hacerlo sobre pequeños incrementos. Una vez tengo el tracker plus puesto, voy a ver en mi monitor desde ese nodo. Me voy al primer fotograma y me he dado cuenta que aquí hay dos grafitis que me pueden servir para traquear todo el movimiento, y eso es porque están desde el principio hasta el final, no llegan a desaparecer nunca. Mi primer grafiti a traquear sería esta O y voy a añadir un segundo tracker. La teoría nos dice que para estabilizar o traquear un plano es conveniente que la distancia entre las marcas de tracking sea lo mayor posible. Porque si en vez de traquear aquí, probablemente también me funcionaría, pero probablemente no llegue a captar claramente toda la inestabilidad y sobre todo la rotación en este caso. Pero ¿por qué uso dos marcas de tracking? Con una sola marca de tracking yo puedo determinar el desplazamiento en X y Y, esto es arriba a abajo, izquierda a derecha. El segundo tracker me habilita la posibilidad de compensar cualquier inexactitud en lo que sea la rotación o el cambio de escala. En este caso sospecho que hay una ligera mínima rotación en el plano. Por ello voy a usar este segundo tracker también. Ahora en los tracking, aquí abajo me permite decidir qué canal de color va a usar para seguir el movimiento. Y esto es, si nos fijamos, en el canal rojo, esta marca se ve claramente, pero el azul prácticamente ha desaparecido. En el verde se ve claramente y aquí veo un poquito más el azul. Pues si me voy al azul, aquí claramente veo definida esta segunda forma de tracking. Con lo cual, creo que voy a traquear en el canal azul. En el tracker 1, en el tracker 2 también. A partir de que tengo esto, vamos a ello. Os sugiero que en Adaptive Mode le pongáis Best Match. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando estamos traqueando le estamos diciendo que tiene que seguir un punto concreto. Y ese punto puede ser que cambie ligeramente a lo largo del metraje. Puede ser que pierda un poquito de foco, que cambie un poco la iluminación. A base de tener el Adaptive Mode en Best Match, lo que decimos es que acepte que esa cosa que está siguiendo pueda cambiar ligeramente a lo largo del metraje. Una vez tengo esto, vamos a traquear. Y parece que funciona. Una vez estoy contento con el resultado, voy a llamar a la siguiente herramienta, MT FlexTrack. Esta herramienta me pide que le diga desde qué tracker se alimenta para corregir el movimiento. Para ello cojo el Tracker Plus que tenía, lo arrastro y vamos a ver que en principio esto sigue moviéndose igual. ¿Qué ha pasado? Esto no se suponía que era para traquear. Muy bien. Aquí en los parámetros podemos ver que le estoy pidiendo que me estabilice la posición, pero ahora mismo no lo tiene activado al 100%, está en 0. Si yo lo llevo a 1, va a anular completamente los desplazamientos de izquierda y derecha. Si lo pongo a mitad de tránsito, lo que va a hacer es que los desplazamientos sean más suaves. Y esta es una ventaja inicial de esta herramienta. Me permite no solo estabilizar, sino fijar completamente o simplemente hacer que el movimiento sea mucho más gentil. Y esto es así tanto en la X, izquierda-derecha, como en la Y. Y también le puedo pedir que me estabilice la rotación. Para ello tengo que activarlo aquí. O podría decirle que también me fijara el cambio de tamaño, que no creo que sea necesario en este caso. A partir de que tengo esto, vamos a ver cómo está completamente fijado el movimiento. Ha anulado cualquier desplazamiento que hubiera en el plano. ¿Y cuál es la siguiente fase? Ahora lo que me interesa es recrear de forma parecida a como visteis en el tutorial anterior que hice de estabilización el fotograma inicial y el fotograma final. Para ello voy a usar un transform y le voy a decir que esta posición inicial me gusta, keyframe, y también voy a keyframear el tamaño, aunque no creo que lo necesite. Me voy a ir al final y voy a volver a reencuadrar la imagen. Ahora podéis ver cómo el movimiento se ve mucho más ordenado. Ya no da esos botes arriba y abajo. Pero tengo un problema. Me falta imagen aquí a la derecha.
¿Cómo podría arreglar esto? Voy a usar una solución bastante elegante. Si os fijáis, en el último fotograma está toda la información que habría a la derecha del plano, simplemente aún no ha aparecido. Entonces voy a usar el último fotograma para rellenar la parte que me falta aquí. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a congelar el fotograma. Desde el Flex Track voy a usar un Time Stretcher y lo voy a llevar aparte. Voy a alimentarlo con el Flex Track. En el Time Stretcher lo que le voy a decir es que me interesa el fotograma 98, o sea, el último fotograma. Pero esto es inmóvil. ¿Cómo puedo hacer para que este último fotograma se mueva de la misma manera que lo que tenía? Simplemente puedo coger el transform y hacer un instance. Paste instance. Esto me permite que ahora este fotograma congelado, si lo veo, se mueva exactamente con la misma cadencia que el otro transform. Este nodo es esclavo de este. Cualquier cambio que haga aquí se va a reflejar aquí y viceversa. Esto es por si quiero después acabar de perfeccionar mi movimiento. No tendré que ir copiando y pegando la información de un nodo a otro, sino que ambos dos son clones. Tengo este desplazamiento y este desplazamiento. ¿Cómo los combino? Con merge, donde voy a sumar mi plano estabilizado como background y mi plano congelado como foreground. Y voy a usar una máscara para determinar qué es lo que me interesa realmente. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Aquí está bien, funciona. Y aquí necesito generar un poquito de animación en mi máscara. Como veis, ahora la parte que me faltaba encaja perfectamente con el movimiento que he recreado. Es tan así que prácticamente sin feather el corte entre los dos planos es casi invisible. Un poquito de feather, muy poco. ¿Qué hago ahora con la parte de arriba y abajo? Aquí vamos a usar un truco sucio. Grid Warp. Grid Warp me permite hacer una ligerísima deformación en una rejilla para modificar el encuadre. Y con eso voy a rellenar tanto la parte de abajo como la de arriba. Para ello en Grid Warp voy a decir destino, en los puntos seleccionados, voy a seleccionar estos puntos de aquí abajo y con Shift y Opción, no lo veo porque no estoy viendo el nodo. Veis que genera una pequeñísima deformación para rellenar la parte de abajo, aún podría deformar un poquito más. Y lo mismo arriba. Veis que ya no se aprecia la falta de imagen arriba y abajo. El plano parece que está estable. Pero aún me falta un poquito de relleno aquí. Eso no lo voy a hacer con el Grid Warp porque creo que sería muy llamativo. Lo que voy a hacer es simplemente modificar ligeramente esta animación. Para ello voy a modificar la curva del transform. ¿Qué me interesa? El desplazamiento. En vez de hacerlo lineal, podéis probar a hacerlo en S, que va a daros un resultado un poco más natural. Y como este transform ha generado un instance, simplemente tengo que hacer el cambio, modificar la animación aquí. La idea es no generar más keyframes intermedios, sino simplemente jugar con la curva de la animación para acabar de rellenar lo que nos falte en los lados. Y con eso estaríamos. Pero yo he visto en el ejemplo que había un texto traqueado. ¿Cómo lo podía hacer? Sencillo, voy a posicionar el texto cuando la imagen aún está fija. Para ello, detrás del FlexiTrack,
Voy a poner un merge entre el flex track y el transform. Un poquito de espacio. Vamos a hacer un poquito de espacio aquí, por ejemplo así. Y en este merge voy a poner el texto. Cerveza. Vamos a posicionarlo, por ejemplo, aquí en un lugar noble. Y aquí está fijo, pero luego se incorpora al movimiento normal. Esto más el gate warp, entonces está en el plano. Es un truco bastante útil, sobre todo cuando intentamos hacer con un estativo una especie de slider, que a priori no es una gran idea, porque para eso están los sliders. Pero veréis que el movimiento resultante es bastante noble. Y la mayor demostración de ello es que, de nuevo repito, esta máscara no necesitaba de un gran soft edge para ser invisible. A partir de aquí, simplemente vamos a hacer un render out con un saber, si estamos en Fusion, o con un media out si estamos en DaVinci. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a empezar con el segundo plano. Lo primero que os llama la atención es que el plano dura 111 fotogramas. Así que voy a ajustar mi composición de Fusion, aunque esto sea innecesario en DaVinci, a 111 fotogramas. Si vemos el plano en movimiento, podéis daros cuenta de la aparición de este post-it amarillo, y como que la cámara no acaba de decidir claramente si quiere ir a la derecha, a la izquierda, y probablemente hace un pequeño acercamiento y un alejamiento respecto al plano. No es la mejor cámara. Esto idealmente tenía que haber sido un desplazamiento como de slider, de nuevo, que acompañara a la protagonista como si fuera un dolly out. Vamos a ver cómo en este caso el tracker nos ayuda no tanto a estabilizar el plano, sino a crear un nuevo movimiento de cámara, que me parece casi más interesante. Vamos a ello. Como vimos la anterior vez, vamos a sacar el Tracker Plus. Y la primera pregunta es, ¿qué puedo traquear? Porque si os fijáis, ella prácticamente al final cubre todo el plano. Todo el plano menos esta irreductible aldea de Galos. Y tal vez esta información que tenemos aquí a la izquierda. Aunque veis que estos logos que podemos usar para traquear se desenfocan. Y eso, it's not good para un tracker. Vamos a ver si podemos salir de esta. Para ello, en el primer fotograma, voy a colocar mi tracker en este pomo de puerta. Y me interesa que sea exactamente el pomo y que no llegue a tocar esta línea. El problema de incorporarla sería que la línea aquí y aquí es bastante parecida, con lo cual estoy convencido de que volvería loco al tracker. Así que discriminémoslo. Esto por un lado con el tracker 1 y en el tracker 2 que vamos a crear voy a usar la referencia de esta marca, Nostromo. A lo mejor no entera, pero una parte. Por ejemplo, el Nost. Y aquí hay el problema. Ahora mismo esta marca es perfectamente legible, pero ya hemos visto que más adelante se desenfoca. Entonces os recuerdo que en Adaptive Mode podemos decir que busque un best match, que esto es que no busque exactamente los mismos píxeles para traquear, sino aquello que se parezca, aunque sea un poco. Y creo que lo vamos a necesitar cuando desenfoque. Pero me estoy adelantando los acontecimientos. Vamos a ver cómo traquea esto. A traquear. Y chequeándolo, aparentemente, vamos a ver, ya no estoy buscando esto, no estoy buscando la rejilla, sino esta flecha. Esta flecha es la que me va a chivar si el traqueo ha sido correcto. Esta flecha hacia arriba y hacia un lado. Y aparentemente, sí, ha sabido más o menos entender el desenfoque. Es corregible. Este es el tracker 2. Un truco bastante sucio y bueno es la interpolación de traqueo. Esto es, si este es el tracker 2, que lo es, y más o menos me ha funcionado bien hasta un punto, lo que puedo hacer es dudar de los últimos fotogramas. Los pongo un poco en duda, no creo que acaben de estar exactamente en la posición correcta.
y puedo confiar a los dioses de la interpolación. Esto es, selecciono los últimos keyframes, botón derecho, Gradient Extrapolation. En este caso, lo que va a hacer es que va a pasar olímpicamente de los últimos fotogramas, y lo que va a hacer es un promedio con los fotogramas que he seleccionado para determinar dónde debería estar el tracker. Esto también es muy útil, por ejemplo, en situaciones como esta, que el traqueador puede ser que se nos vaya por un lateral de plano. Imaginaos un plano que os ha funcionado perfectamente la marca de tracking, pero justo los últimos 5 o 6 fotogramas se ha ido del plano. Pues cogéis esos 5 últimos fotogramas, borráis sus keyframes y con los anteriores, Gradient Extrapolation, le decís, haz un promedio y más o menos deduce de dónde debería estar el tracker. Esto con uno y vamos a ver el otro, a ver qué tal se ha comportado. ¿Veis? De nuevo, esta crucecita, que sí, parece que más o menos, aunque sea desenfocada la imagen, está en el lugar correcto. Aquí tengo mis dudas. Bueno, voy a seleccionar los últimos keyframes y le voy a decir, extrapólame. Deduce tú dónde debería estar. Y con esto, más o menos me debería generar un movimiento suave. A partir de aquí, ya conocéis el sistema. FlexiTrack, MT FlexiTrack, arrastramos el nodo del tracker aquí y le voy a decir que quiero que me estabilice tanto la posición como la rotación, y esto es nuevo. La escala, esto es porque no me fío de que la cámara no se haya acercado o alejado de donde debería ir correctamente. Si es todo correcto, ahora mismo deberíamos ver el plano bastante estable. Y... aquí no. Ha quedado un bote. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar. Voy a irme atrás, voy a borrar más. Extrapola. Realmente, en cuanto se ha desenfocado, los trackers no han sido del todo correctos. Pero vamos a ver si con la extrapolación, sí. Parece que ya tenemos un movimiento suave. Y por eso adoro traquear y estabilizar planos en Fusion, porque te permite tener un control mucho más preciso acerca de lo que está pasando cuando estás intentando estabilizar el plano. Y ya veis que ante un pequeño problema hay herramientas suficientes como para solventarlo y estabilizar el plano. Pero en este caso no solo estamos estabilizando, sino también queríamos reconstruir un movimiento de cámara. Esto va a ser sencillo. Vamos con Transform. Me voy a ir al último fotograma y me interesa que el encuadre al final sea este, un poquito más arriba, aquí. Así que keyframe en el centro y keyframe en el tamaño. Y ahora me voy a ir al primero. En este caso lo que me interesa es recrear ese supuesto movimiento de cámara. Así que en este caso sí, voy a hacer un zoom y voy a generar un primer encuadre que sea un poco mejor que lo que tenía de base. Vale, el desplazamiento es suave, solo hay una cosa que no me convence. Y ya podéis imaginar que es esta entrada del post-it amarillo. Así que ya sé que mi imagen inicialmente va a tener que estar más a la derecha, para que después en la curva no llegue a aparecer ese post-it amarillo. Vale, un poquito más a la derecha. Y un poquito más a la derecha. Ahora queda un poco. Y casi, casi, casi. Vale, consideremos que este va a ser mi punto de salida del plano. Y esto es un movimiento mucho más limpio.
Algún día, si tengo ánimos, os explicaré cómo me tocó borrar todos estos reflejos en el cristal. Pero en fin, espero que estos dos planos y sus respectivas prácticas de estabilización os hayan parecido interesantes. El siguiente tutorial va a ser ya por fin el que tenía deudado de cromas, con primate y con algún truquito más gracias a Reactor. Y ya por fin el siguiente tutorial después del de cromas, espero que ya sea el que llevo preparando un tiempo de limpieza de pieles, limpieza de caras y sobre todo truquitos para vídeos de belleza. Espero sinceramente que os haya resultado interesante y estoy deseoso de leer vuestros comentarios.